Ya estás transmitiendo en directo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Marta Isabel Pasquel. Una disculpa, nos tuvimos que cambiar a la plataforma de Zoom. Me encuentro aquí con mi mentor y maestro, Ricardo Eiris, quien nos va a apoyar en cómo vivir esta pandemia que nos ha afectado al mundo entero en los últimos casi 7 meses. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Pues muy bien, disfrutando incluso de la pandemia. Genial. Pues aquí nosotros también hacemos lo que podemos. Como te decía, yo desde julio estoy dando cursos en vivo y estoy feliz de, aunque sea con poquitas personas, poder interactuar con ellos. Y quiero que me platiques, porque tú no necesitas presentación. Eres alguien muy especial en mi corazón y tú te adelantaste, tú tienes una cosa con la visión muy fuerte porque tú escribiste tu libro Primeros Auxilios en tiempos de pandemia cuando nadie pensaba en el efecto emocional que todo esto nos iba a generar. Y eres muy generoso porque son los principios básicos de Método Integra. Y me encanta la frase con la que inicias este libro, que dice, siempre, siempre, siempre tenemos elección para decidir el modo en el que interiormente vivimos cualquier situación. ¿Qué te lleva a escribir este libro, Ricardo? Pues mira, escribir este libro nació como consecuencia de hacerme consciente de las repercusiones que iba a tener en muy poco tiempo la experiencia que, por suerte o por desgracia, estábamos viviendo y íbamos a vivir. En el fondo, el libro este, pues lo concebí volviendo de viaje de México, que estaba allí, como recordarás, impartiendo cursos. Y bueno, fue justo a principios de marzo cuando el gobierno español decidió establecer pues, el estado de alarma y pues, confinar a todo el mundo en sus casas. En ese momento decidí regresar deprisa y corriendo a España. De hecho, no acabé ni siquiera el curso, se quedó una compañera impartiéndolo. Y bueno, en el viaje de vuelta, mientras venía en el avión camino rumbo a España, empecé a pensar en lo que estábamos viviendo, en la situación que pues, inicialmente se había visto en la distancia en China, después había visto en Italia, llegaba a España y evidentemente pues iba a seguir evolucionando por todos los países. Y, y pensando que ese confinamiento al que nos íbamos a ver sometidos en España y en pues, prácticamente el resto del mundo, porque después ya en Italia había estado y en España pues empezaba y iban a llegar el resto de países, lo que iba a conllevar, lo que iba a comportar ese confinamiento, pues iba a ser algo bastante impactante para la vida de muchas personas, especialmente a nivel emocional. Entendiendo un poco cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan los resortes que nos llevan a activar las emociones, pues era muy fácil darse cuenta de que en muy poco tiempo habría muchas personas en todo el mundo que estarían conectando con unas mismas emociones y causadas por unos sucesos similares, es decir, emociones relacionadas con el miedo a la muerte, con el miedo a enfermar, con el miedo a sufrir, con el duelo, con la pérdida de seres queridos, emociones que vienen como consecuencia de estar encerrado, privados de libertad, de estar privados también de la libertad de poder ejercer nuestra profesión, de la pérdida que tenemos de ingresos, de actividad económica, de la incertidumbre, ¿no? Bueno, un montón de emociones que de forma conjunta, de forma común, tantas y tantas personas en todo el mundo iban a estar o íbamos a estar conectando de forma similar, ¿no? Y pensando en eso y pensando en las repercusiones que esas emociones podían tener en el futuro si no éramos capaces de gestionarlas correctamente en este momento, es decir, si no somos capaces de desconectar de ellas, de eliminarlas de nuestro radar emocional en ese instante, pues las repercusiones, como te decía, iban a ser muy grandes y en consecuencia tomé conciencia de que teníamos que hacer cosas, de que las personas que nos dedicamos a ayudar a los demás,
ayudar a que las demás personas vivan mejor, ayudar a que tengan un crecimiento interior, pues teníamos que actuar con rapidez. Y eso es lo que me llevó durante el mes precisamente, el propio mes de marzo, Marzo. y parte de abril, a escribir este libro para, pues, ser difundido gratuitamente, para que realmente pudiera impactar en el mayor número de personas posibles y que pudieran deshacerse de esa conexión a nivel emocional en la que estaban, ¿no? Que realmente pudieran vivir este momento con libertad de decidir a nivel emocional cómo lo querían vivir y con la libertad de decidir cómo querían vivir también el futuro. Ricardo, y en este momento de la pandemia, de estos temas que tú trabajas en el libro, que es eliminar el miedo a la enfermedad y el sufrimiento, eliminar el miedo a la muerte, superar el duelo, eliminar el estrés y la tensión del confinamiento, eliminar el miedo y la inseguridad respecto al futuro o disfrutar del momento presente, ¿qué tema crees que es el que nos está pegando más a nivel mundial hoy? Uf, hombre, yo te diría que con el tiempo y la gestión política que se ha venido haciendo de todo esto, eh, hay muchísimas personas, hay miedos y hay emociones que ni siquiera están ahí, que ni siquiera están en el libro, que han Okay. ido apareciendo después debido a la propia gestión que se ha hecho, como es, por ejemplo, el miedo a las demás personas, el miedo al contacto social, el miedo al salir de casa. Exacto. Hay miedos que están ahí y que la gente no es consciente, pero que van a tener una repercusión tremenda en el futuro a nivel de sociabilidad, a nivel de relaciones, incluso con los propios familiares y los seres queridos. Es decir, vamos a tener muchísimas personas que van a ser incapaces de socializar, que van a ser incapaces de acercarse y darle un abrazo a alguien o simplemente darle la mano a alguien durante muchísimo tiempo, igual ya para toda su vida, a no ser capaces de quitarse estos impactos que a nivel emocional se han venido generando hasta ahora. Entonces, el miedo más importante que se ha vivido ha sido el miedo a enfermar y el miedo a la muerte, pero yo te diría que los más importantes que nos van a quedar van a ser estos que están relacionados con el volver a la vida anterior, ¿no? La capacidad de volver a tener una relación y un contacto con los demás similar al que teníamos antes. Y tienes razón, ahora que yo ya estoy retomando los cursos presenciales, las personas llegan, las limpio, les tomo la temperatura, pues se hace todo el protocolo para que entren y me quedo así, no sé cómo saludarlos. Les Claro. sonrío y me quedo paralizada. Sí, y hay mucha gente que te intentas acercar para darle la mano y se alejan. Hay gente que va por la calle y vas a pasar tú y se alejan y se salen de la acera. Es decir, el miedo que hay ahora mismo a las personas es tremendo, porque se nos ha creado esa inseguridad, esa falsa creencia de que hay peligro y de que las personas son una amenaza. Porque como se nos ha hecho creer también de que puede ser contagiado por una persona que no tenga ningún tipo de síntomas y en consecuencia sean asintomáticos, ¿no? Es decir, que realmente cualquier persona es una amenaza potencial y eso se queda a nivel del subconsciente de las personas. Y de cara al futuro, esa amenaza potencial que puede ser cualquiera, pues va a condicionarles muchísimo la vida y las relaciones. Seguro. ¿Y eso tendrá que ver con el miedo al futuro? No, es No. distinto. El miedo al futuro está más asociado a esa incertidumbre que tenemos respecto a lo que va a venir. Hay personas que sí, que pueden estar conectando con el miedo a que nos pongan vacuna y otras personas que pueden estar conectando con el miedo a que el virus este se mantenga para toda la vida y hay otras personas que estarán conectando con el miedo a qué va a ser de mí porque no tengo ingresos económicos y cómo voy a generar ingresos, ¿no? Y de esa incertidumbre que tenemos puede estarnos llevando a conectar con miedos y con situaciones distintas. Pero yo creo que las personas no están siendo conscientes de las consecuencias tan negativas que tiene a nivel de sociabilidad y a nivel de relaciones todo esto. El hecho de que a los niños los lleven al colegio y los separen, los mantengan totalmente aislados unos de otros, que los tengan en el comedor y les pongan mamparas de metacrilato entre ellos para que no puedan ni siquiera tener un mínimo contacto. Esto va a generar unas consecuencias brutales en los niños. Vamos a tener una generación de niños totalmente asociales, totalmente condicionados y con unos miedos tremendos a mantener cualquier tipo de contacto físico con los demás.
Y eso es totalmente antinatural. Somos seres sociales, tenemos que relacionarnos, tenemos que tener contacto y tenemos que vivir y asumir. Evidentemente tenemos que asumir riesgos. Vivir significa asumir riesgos. Vivir significa que tú puedes morir en cualquier momento. Por eso venimos aquí a vivir estas experiencias. Si intentamos evitar la posibilidad de que podamos morir, lo cual no se puede hacer porque evidentemente vamos a morir sí o sí. Pero si tú intentas vivir evitando el riesgo a que puedas morir, al final no vas a poder ni respirar porque a través del aire te puede llegar cualquier cosa. Nos van a prohibir que salgamos a la calle porque nos puede caer una maceta o puede salir un coche y atropellarnos en la acera. O nos van a prohibir conducir porque evidentemente hay accidentes de tráfico y te puedes morir con un accidente de tráfico. Es estúpido pensar que en la vida tenemos que eliminar el riesgo a la muerte. Evidentemente tenemos que gestionar las amenazas que hay y minimizar el impacto que puedan tener. Y eso significa pues, que tenemos que tener el control pues, para que nuestros sistemas sanitarios puedan dar la cobertura posible. Pero además tenemos, en una situación como esta, con una pandemia que estamos viviendo de este tipo, pues tenemos que facilitar, en base a lo que nos dicen los expertos, y los expertos son los virólogos, es decir, los que se dedican a estudiar, a analizar y ver cómo evolucionan los virus, tenemos que facilitar el hecho de que todos podamos desarrollar la inmunidad de forma natural, porque no somos incapaces de tener inmunidad, somos capaces, como lo hemos sido con todos los demás virus. Y eso pasa porque cuanto más rápidamente se contagien las personas, todas las personas que son asintomáticas, más rápidamente se genera esa inmunidad. Y lo que estamos haciendo en muchos países es hacer lo contrario, es impedir que el virus circule, es impedir que las personas que van a desarrollar la inmunidad de forma fácil y rápida porque no van a desarrollar ningún síntoma, pues que esas personas se contagien. Y eso es todo lo contrario a lo que nos dicen los especialistas, lo que nos dicen los virólogos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos temas políticos por medio, hay mucha utilización de todo esto, está por en medio también el tema de las vacunas, bueno, hay muchas cuestiones que están generando unos impactos y que pues el hecho de gestionarlo como se está gestionando, pues evidentemente lleva a las personas a sufrir unas consecuencias tremendas a nivel emocional y esas consecuencias tremendas a nivel emocional pues tienen su repercusión a nivel mental y tienen su repercusión a nivel físico. Y la cantidad de enfermedades que vamos a ir desarrollando como consecuencia de este impacto a nivel emocional es tremendo. Y las pérdidas que estamos teniendo a nivel mental en base a todo esto que estamos viviendo, pues también es tremendo. Con lo cual, pues o bien retomamos el control o bien nuestra vida va a ser un desastre. Claro, porque pareciera que es un control social, pero además pareciera que nosotros lo estamos aceptando como corderitos, ¿no? Y no estamos creando esa inmunidad de la que tú hablas. Claro, estamos con los brazos abiertos por el miedo que se nos ha metido ese miedo a través de la gestión política, a través de los medios de comunicación, pues ese miedo que se nos ha instaurado en las personas nos lleva a que estemos con los brazos abiertos esperando que venga la salvación de fuera, esperando que venga una vacuna que nos permita pues estar cubiertos o por lo menos tener una mínima tabla de salvación, porque se nos ha dicho que no hay ninguna otra tabla de salvación cuando es mentira, ¿no? Entonces, estamos sí como corderitos esperando que nos llegue eso que nos han dicho, no, es que esta es la salvación, esta es la salvación. Y no es así, y no es cierto. Y además todo lo que dicen que está pasando no es ni la mitad de lo que está pasando, vaya. Por supuesto, porque nos están hablando de muchísimos casos. Se nos está hablando, mira, en España, cada día el Ministerio de Sanidad saca los datos actualizados hasta ese día del año del número de muertes que ha habido. Es decir, muertes durante el 2019 hasta esa fecha. Y muertes durante el 2020 hasta esta fecha. Y muertes hasta esta misma fecha en todos los años anteriores. Pues bien, en España estamos prácticamente en la mitad de muertes de todos los años anteriores a las mismas fechas. Okay. Lo cual es estúpido. Es decir, nos han creado una imagen totalmente irreal de lo que estamos viviendo, ¿no? Se nos está creando esa imagen de que hay una amenaza tremenda, ¿no? De que viene. Nos han convertido o tenemos ahora mismo una pandemia de personas que no tienen síntomas, es decir, de personas no enfermas, cuando eso no es así.
se está hablando incluso, de hecho, un laboratorio ya ha anunciado que va a sacar un fármaco, que tiene un fármaco que lo está preparando Sí. para las personas que no tienen síntomas, es decir, para las personas sanas, para que desaparezca más rápidamente el hecho de que puedan dar positivo en una prueba PCR. ¿Estamos tontos o estamos tontos, no? Es decir, ¿cómo vamos a darle medicación a personas sanas? Es decir, sería estúpido hacerlo. Pues se está haciendo, ¿no? Se está preparando para hacer eso. Hay un negocio detrás de todo esto y evidentemente pues las empresas buscan sacar el negocio. Y si nosotros nos lo permitimos, si nosotros nos dejamos, pues vamos a vivir pues, con las consecuencias de todo eso. La cuestión es pues no permitirlo, es decir, nosotros no conectar con esa realidad. De hecho, yo no veo las noticias, no tengo ni televisión ya, no leo las noticias al respecto de lo que está pasando en todas partes con todas las noticias oficiales que están sacando, ¿no? de las estadísticas y todo esto, porque es que si lo miro, me da una rabia interior, me da una que no puedo, no prefiero no intoxicarme, prefiero no meter veneno en mi cuerpo porque es vergonzoso, es absolutamente vergonzoso la manipulación que está habiendo con todo esto a nivel político y a nivel mediático. Los medios venden lo que la gente compra. Claro. No perdamos de vista de que los medios de comunicación lo que te dan es lo que llega de forma más masiva a las masas, ¿no? Y además, claro, como estamos sufriendo un veto a la información, estamos estamos como en época de guerra, ¿no? O como en la China, sucede, que hay un veto a que todo aquello que sea información no alineada con la información oficial, con la propia gestión que se está haciendo por parte de cada gobierno, automáticamente está vetado y está censurado. Y entonces, oye, Ricardo, en las redes sociales no se permite que esa información llegue. Ya lo lograron allá. ¿Con qué debemos conectar para volver a una normalidad, o por lo menos para estar en paz y retomar la vida como vayamos pudiendo? Pues debemos conectar con nuestro poder, con nuestra capacidad interior de conectar pues, con la forma de ver la vida en plan optimista, ¿no? Es decir, yo, como te decía, no conecto con todo eso, conecto ahora cuando estoy hablando contigo, pero en mi día a día no hablo nunca de estas cosas, ni pienso en estas cosas porque eso me baja la vibración, porque claro, eso me lleva a no estar utilizando todo mi potencial y todas mis capacidades. Y yo me centro en crear aquello que realmente permita ayudar a los demás a vivir su vida mejor, que permita incluso ayudarme a mí mismo, por supuesto, a vivir mi vida mejor. Pero lo que tenemos que mirar es hacia adentro, hacia nuestro interior, hacia nuestras creencias, tenemos que mirar hacia ese potencial que tenemos ahí y que nuestra atención, allá donde la ponemos, es lo que amplificamos, ¿no? Si yo estoy mirando todo eso negativo que hay fuera, evidentemente es lo que amplifico y mi vida se convierte en eso. En cambio, si yo miro las cosas buenas, si yo miro el poder que tengo de crear y de manifestar una realidad diferente, pues mi vida se convierte en eso. De hecho, pues yo vivo en un entorno donde esa realidad no existe. Igual que en su día también decidí que la realidad de pues, las personas violentas o la realidad de los ladrones o esa realidad formaba parte de mi mundo, pero que yo no vibraba en esa frecuencia y en consecuencia, pues eso, pues vivía una realidad paralela, como quien dice, pues para mí es lo mismo. Es decir, claro, yo pongo toda mi atención y yo estoy vibrando en una realidad totalmente distinta y en consecuencia todo ese mundo no forma parte de mi vida, no forma parte de mi realidad. Entonces, cada uno elige en qué pone su atención y cada uno elige en qué pone su vibración. Claro, porque atención, intención y energía van a un punto de la realidad. Y el tema hoy es cómo explicarle a las personas que esa vibración de miedo a salir, de miedo a enfermar, seriamente los puede enfermar. Es que piensa que simplemente por el hecho de estar conectado con vibraciones bajas, con emociones de baja vibración, lo cual nos lleva a vibrar en frecuencias más bajas, está afectando a nuestro sistema inmunitario. Nuestra doble hélice de ADN cambia físicamente en base a la vibración en la que nosotros estamos conectados. Y si nosotros estamos conectados con ese miedo, automáticamente nuestra doble hélice de ADN se contrae, se aplasta y además apagamos varios códigos. Nuestro sistema inmunitario responde de inmediato a ese efecto.
Entonces, ¿a qué nos lleva? A que tenemos menos capacidad para afrontar el virus en el momento en el que se ponga en nuestro camino. Y si en caso de que nos llegue, tenemos menos capacidad para pues, sobrellevarlo sin desarrollar síntomas. Es decir, vamos a enfermar con más facilidad y si enfermamos, es decir, si pillamos el virus, vamos a desarrollar unos síntomas más graves. Y esto simplemente como efecto de estar conectado con el miedo. Así Si es. yo estoy conectado con lo contrario, si yo estoy conectado con la seguridad, con la confianza, con la alegría, con la felicidad, estoy haciendo el efecto opuesto. Estoy haciendo que mi doble hélice de ADN se expanda, se alargue, conectemos más códigos y en consecuencia nuestro sistema inmunitario funciona muchísimo mejor. De forma que muchas veces, aunque aparezca el virus, ni siquiera te contagias y en caso de que realmente te llegue, no desarrollas síntomas. Es decir, te conviertes en asintomático. Entonces, la gestión de las emociones es clave delante de la enfermedad. Ese miedo nos perjudica totalmente. Y tú pones aquí en tu libro, enfermar no es realmente el problema es la asociación inconsciente que hacemos con la enfermedad. En casos algunos asociamos con el sufrimiento, en otros con el dolor y en casos extremos con la muerte. Claro, es que nosotros no pasa nada porque pillemos virus y bacterias de todo tipo. De Todo hecho, el tiempo. lo hacemos habitualmente. De hecho, nosotros en nuestro interior tenemos virus y tenemos bacterias y gracias a ellas estamos con vida. Es lo normal. Es decir, tienen que formar parte y forman parte de nuestra realidad. El problema es nosotros qué pensamos que nos va a pasar como consecuencia de eso. ¿Qué pienso yo que va a pasar en mi vida si me enfermo? Eso es lo que me lleva a conectar con esas emociones. Entonces, si yo soy capaz interiormente, a través de mis creencias, de ver pues, esos virus y esas bacterias que hay por el mundo, en todas partes, como algo normal, como algo habitual, y tengo la seguridad, tengo la certeza de que aunque yo entre en contacto con ellas no me va a pasar nada, lo normal es que eso me lleve a gestionarlo, en caso de que llegue la situación, de una forma totalmente distinta, con una capacidad total de sobrellevarlo sin ningún problema. Claro. Mira, nos está viendo Sandra Arbeláez, Pilar Piudés, saluda. Andrea Borbúa también lo está viendo. Marta Bustillo, Steve, Pablo Pérez, Javier Correa, Omar, Josué Solís, Hilda Escorcia, Josep Olveras, Fina Monzo Ribés, y hablan del problema de los riesgos sociales, como tú dices, y Dayam Rosell, hay muchos que yo no conozco, pero seguro tú sí. Sishiu Liu Li, o sea que nos están escribiendo de muy lejos. Gaby Gaviota, Francisco Javier Hernández, Nancy Felipa, todos totalmente de acuerdo con cada cosa que has dicho. Josué Solís dice, es una pandemia de miedos, exactamente. Denisol Arteaga, Daniel Caires, Fina Monza, dice ella, Ricardo, yo tampoco quiero escuchar nada, ahora mismo estoy esperando resultado porque me han dado positivo, pero yo estoy muy tranquila y no tengo síntomas. Y el otro tema son las pruebas no son fiables. Yo tengo casos de personas que se han hecho 3 pruebas hasta que 2 salen positivas y una negativa. Si el propio creador de la prueba PCR salió diciendo que no es una prueba diagnóstica, que no se debe utilizar como una prueba diagnóstica, y es lo que están haciendo. Y están dando pues, positivos no solamente a este coronavirus, al COVID-19 o al SARS-CoV-2, sino que está dando positivo a muchos otros elementos, a muchos otros virus. Y claro, están metiendo dentro de un mismo saco cosas que no son. Ahora mismo, claro, estamos entrando en una vorágine en la que todo el mundo se quiere sacar las responsabilidades de encima a nivel político, se las van traspasando a los demás y claro, la gente no sabe cómo actuar y actúan en base al miedo que se les ha instaurado. Entonces ahora simplemente tienes fiebre y ya eres una amenaza, cuando la fiebre es algo normal, es una reacción natural de tu cuerpo para encontrar el equilibrio ante pues, una respuesta que ha encontrado por ahí, ante cualquier cosa. Es decir, tú tienes una infección y ya eres una amenaza porque ha desarrollado esa fiebre o has desarrollado vómitos. Oye, perdona, que eso es algo natural.
pues ahora no, la gente está tratada como apestados, simplemente por el hecho de enfermar de cualquier cosa. Y no solo eso, sino que aquellos que dan PCR positivo también son Son apestados, estigmatizados, son claro. tratados de una forma que es que, pero si no están enfermos, se ha sacado totalmente de contexto la situación y bueno, y nos ha demostrado la gran capacidad que tienen los políticos que tenemos. Pues sí. Y bueno, como dices tú, si vamos a renunciar a vivir por miedo, pues mejor vamos a vivir con las consecuencias que implique vivir. Hombre, claro, yo te diría que o vive o muérete, pero no Ujú. estés aquí en vida sin vida. Es decir, no estés renunciando a vivir esta vida que tienes. Si te quieres morir, pues muérete y ya está, y se acabó. Pero si no, vive esta vida con total libertad y el tiempo que dure y disfrútala. Si estás renunciando a disfrutar de la vida por el miedo a morir, pues evidentemente estás renunciando a vivir. Y no deberíamos nunca renunciar a vivir, porque a lo que hemos venido es a eso, A a vivir vivir. intensamente el tiempo que estemos aquí. Que estamos más, que estamos menos, no tenemos ni idea del tiempo que vamos a estar. Hay niños que se mueren con meses o con días y hay personas que llegan a los 120 años. Bien, estaremos por en medio. Todos los que estamos aquí estaremos en medio de ese rango, ¿no? Pues vivamos y vivamos intensamente y disfrutamos el momento presente porque es lo único que tenemos. Si renunciamos a disfrutar y a vivir el momento presente, estamos renunciando a vivir, estamos renunciando a disfrutar y quién sabe lo que va a pasar mañana. Igual mañana no te mueres del coronavirus y te atropella un coche o tienes tropiezas en la calle y te matas de un golpe en la cabeza. ¿Qué más da lo que nos Claro. vaya a pasar mañana? Disfrutemos hoy el aquí y el ahora. Es lo importante, es lo más importante que tenemos. ¿Y qué incide más en esta forma errónea de vivir? ¿Nuestras creencias, nuestros bloqueos emocionales o un posible trauma emocional? Pues las tres cosas. De hecho, depende del momento y de las experiencias que hayas vivido, pueden ser unas cosas o pueden ser otras. En un primer momento, por ejemplo, cuando estábamos en enero y veíamos en los medios de comunicación que se hablaba de la China y de que había un virus por allí y de que tenían a la gente ya confinada en sus casas, bueno, hablábamos únicamente o teníamos la referencia a través de los medios de comunicación, lo veíamos muy lejos, actuaban nuestras creencias, íbamos interiorizando creencias que nos llevaban a conectar con ese miedo. Entonces, en ese momento, la mayoría de las reacciones de miedo que podíamos tener venían exclusivamente por creencias. Cuando después eso ya se acercó a nuestras casas, a nuestros países, empezamos a ver que los medios de comunicación empezaban a transmitir información que ya estaba mucho más cerca, ahí se generaba una respuesta emocional ya totalmente distinta. Empezábamos a generar, en algunas ocasiones ya bloqueos emocionales. Cuando empezamos a verlo mucho más de cerca y amigos, familiares enfermaban, ahí pues lo normal es que también se generasen traumas como consecuencia de esas situaciones, de esas experiencias. Entonces, al final es la suma de un conjunto de cosas. Y las personas vamos generando unas u otras memorias en función de las experiencias que vamos viviendo. Y lo que tenemos que hacer es quitarlas, sean las que sean, tenemos que quitarlas. La suerte es que todos podemos eliminar esas memorias, todos podemos cambiar nuestra programación, todos podemos liberarnos de esos miedos o de esas emociones y retomar la libertad que tenemos para convertir nuestra vida en lo que nosotros queramos y para disfrutar de la vida y para ser felices si queremos serlo con independencia de las circunstancias. Claro, pues la clave es seguir paso a paso lo que tú nos pones en el libro, que es primero preguntar si existe algún trauma emocional, después si Ujú. sigue algún bloqueo y después ponernos a trabajar en la lista de creencias que nuestro subconsciente nos indique que es la prioritaria a trabajar. Pues sí, de hecho lo que hacemos ahí en el libro es algo muy básico dentro de Método Integra, es decir, la base de lo que sería la transformación, los elementos básicos, por decirlo de alguna manera. Es evidente que en Ujú. Método Integra trabajamos muchas otras cosas, muchos otros elementos, pero estos más básicos y que realmente a la mayoría de personas en estos momentos, en base a las experiencias que hemos estado viviendo, les ha llevado a conectar con el miedo, son estos tres. Son los traumas emocionales, bloqueos emocionales y creencias. En el libro, en función del miedo con el que cada uno esté conectado,
estamos guiando para que en su propia casa, sin necesitar la ayuda de nadie externo, pueda hacer esa liberación de ese miedo y conectar con una visión de la vida que le impida volver a conectar con ese miedo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En caso de que esa persona esté conectada con ese miedo, con esa emoción, pues como consecuencia de un trauma emocional, liberamos el trauma emocional. Si después tuviera un bloqueo emocional también que estuviera activando ese miedo, pues liberamos el bloqueo emocional. Y, evidentemente, vamos a interiorizar todas las creencias que le permitan no volver a conectar con ese miedo, es decir, interpretar la vida y a sí mismo de forma totalmente distinta para no conectar pues, con ese miedo a la muerte o para superar el duelo de la muerte de algún ser querido o para pues, verle el futuro con confianza y seguridad. Es decir, en función de lo que a esa persona le esté afectando, vamos a hacer la transformación, de hecho lo va a hacer él mismo en su casa, para ver la vida y verse a sí mismo de una forma totalmente alineada con lo que realmente le gustaría que fuera. Yo te digo, yo como instructora y facilitadora, me he puesto a escuchar las creencias en determinados momentos en los que me siento que estoy resonando con mi entorno y de verdad son como un bálsamo para mi alma. Claro, es que es una grabación de creencias. Cuando interiorizamos las creencias esas, tu subconsciente te alinea enseguida con ese bálsamo, ¿no? Te alinea enseguida con esa tranquilidad, con esa paz, porque empiezas a juzgar la situación que estás viviendo en base a esas nuevas creencias, con lo cual desconectas totalmente de esa forma de ver la vida que te va a llevar al miedo, que te va a llevar a la angustia, que te va a llevar a la ansiedad o que te va a llevar a tener inseguridad respecto a las propias capacidades que tú tienes y respecto al futuro. Ya he puesto la liga del libro para que entren directo a la página de www.metodointegra.com y puedan bajarse el libro y puedan bajar las creencias que están muy bonitas y puedan personalmente utilizar este recurso en cualquier momento, en cualquier situación que se estén sintiendo sobrepasados a nivel emocional. Muy bien, genial. Como te decía antes, el libro fue escrito para poder ayudar a cuantas más personas mejor. Fue escrito como un regalo para la humanidad. Cuando lo escribimos, pues la verdad es que buscábamos eso, generar el mayor impacto posible en todos los países del mundo, porque en todas partes se estaba viviendo, se iba a vivir esta misma experiencia. De forma que es un regalo y lo que me gustaría es que todas las personas lo traten de esa manera y consideren que para ellos también lo pueden regalar a quien quieran. Todas aquellas personas que puedan salir beneficiadas, que considere cada uno que pueden salir beneficiadas con esa gestión emocional o esa autogestión emocional, porque en el fondo lo que estamos buscando es que cada uno se gestione sus propias emociones, pues todas las personas que puedan salir beneficiadas de ello, que le regale el libro a todos ellos. Que después lo utilizan o no lo utilizan, cada uno decidirá. Cada uno es libre de decidir su propia vida, ¿no? Tenemos el libre albedrío para decidir si vivimos en el dolor o vivimos en la alegría, si vivimos con miedo o si vivimos con seguridad y confianza. Cada uno decide, pero por lo menos que tengan la posibilidad de que en caso que quieran cambiar su vida, tengan el camino para poder hacerlo. A mí me encanta todo esto que pones en la página 13. Personalmente elijo vivir desde el amor, la gratitud y la compasión. Elijo ser consciente de que las personas sufren por igual con independencia de su clase social, su raza, su poder adquisitivo, sus ideologías o su nacionalidad. Elijo ver cómo la mayoría hemos identificado que son las personas aquello que realmente merece la pena. Elijo centrar mi atención en esos vínculos de amistad y familia que se ven reforzados con todo lo vivido. Elijo renunciar a necesidades ficticias que me habían llevado a gastar en cosas que no necesitaba y que muchas veces ni siquiera llegaba a disfrutar. Elijo sentirme agradecido por el impacto beneficioso para el planeta al vernos forzados a detener los gases tóxicos que abrían la capa de ozono. Elijo aplaudir a todos aquellos que han sacado lo mejor de sí mismos en estos momentos que más se necesitaba. Elijo mantener la solidaridad, la colaboración y el compromiso, el trabajo en equipo, la responsabilidad social y muchos otros valores que han aflorado con la sociedad gracias a la pandemia. Elijo ayudar
a quienes deseen ser felices y conectar con su poder creador para vivir una vida plena. Y por supuesto, elijo disfrutar de mi vida con independencia de las circunstancias. Qué bonito. Ahora que lo lees tú me parece muy bonito, más bonito todavía. Así me llegó acá. Sí. Nosotros elegimos en qué prestamos o qué ponemos nuestra atención. Y es evidente que una situación como esta lleva a muchas cosas negativas, pero también lleva a muchas cosas positivas. Y si miramos eso positivo, pues salimos fortalecidos y salimos con confianza y salimos pues con una ilusión y una expectativa de que este mundo que nos espera a partir de ahora pues sea un mundo mejor del que vivíamos. Es evidente que habrá de todo, habrá personas que se conecten con esta visión y habrá personas que se conecten con la visión opuesta, que realmente hayan conectado de tal manera con ese miedo que no les permita ver absolutamente nada positivo en la situación actual. Y evidentemente se va a crear una polaridad bastante grande en el mundo como consecuencia de esas visiones tan extremas, ¿no? Pero bueno, todos aquellos que estemos conectados en esta visión en positivo y que estemos conectados con ese autocontrol emocional, con esa capacidad que tenemos de dirigir nuestra vida y de gestionarla a nuestro gusto, evidentemente vamos a ir creando una sociedad pues mejor y vamos a ir impactando en las personas que nos rodean para que también puedan ir dando esos pasos. En estos momentos hay muchas personas que ni siquiera se quieren dejar ayudar. Pues bien, es su elección, es su decisión y está muy bien que así sea. No todo el mundo tiene que pensar de la misma manera, ¿no? Pero todos aquellos que quieran, estamos ahí para ayudarles, estamos ahí para tenderles una mano y para permitir que puedan asumir el poder de su vida y que puedan desconectar de este mundo tóxico en el que nos hemos metido, ¿no? En el que nos han metido. Con lo cual, yo elijo eso, por supuesto que elijo eso. Elijo vivir en positivo, elijo ayudar a los demás y elijo disfrutar de cada momento de mi vida. Pues yo me siento orgullosa de tener un mentor y un maestro alineado con su misión y visión de vida, y además es congruente con lo que da, con lo que enseña, con lo que aporta, y que en este libro de primeros auxilios emocionales para la pandemia nos está dando un regalo de amor, nos está enseñando la metodología básica para que nosotros, por nosotros mismos, nos liberemos de toda esa basura emocional que no nos permite avanzar y que solo está en nuestra mente y en nuestras emociones y que podemos liberarla. Pues Gracias, sí, Ricardo Luis. muchas gracias a ti, Marta. La verdad es que ese es el momento en el que más la humanidad nos necesita. Es el momento en el que más se requiere de la ayuda de todos los que nos dedicamos a facilitar el que las personas puedan vivir mejor, que actuemos con contundencia, que actuemos con rapidez y que actuemos con solidaridad. Es por ello por lo que escribí el libro y es por ello por lo que pido que cuanto más se difunda, pues mejor, porque piensa que todas aquellas personas que tienes a tu alrededor, si están bien, si están felices, también va a tener una repercusión directa en ti. Con lo cual, aunque lo hagas de forma egoísta para que tu vida sea mejor, pues ayuda a los que te rodean para que también estén bien. Claro, porque no todo ha sido malo con la pandemia. Yo creo que hay mucho que agradecer, ¿verdad? Hombre, yo estoy muy contento, sinceramente, estoy muy contento con todo lo que me ha aportado la pandemia porque me ha obligado a cambiar totalmente mi vida. Lo comentábamos antes de empezar. Y a mí me ha obligado a dejar de hacer los viajes que estaba haciendo, los cursos que estaba haciendo. Me ha obligado a poner todos los cursos online para que pues, las personas puedan seguir formándose, capacitándose, incluso sin tener que desplazarse, incluso sin tener que tener gastos y gastar incluso sus tiempos, sus vacaciones para poder ir a formarse. Y al mismo tiempo me ha dado la posibilidad de disponer de tiempo para hacer otras cosas. Por ejemplo, este mismo libro pues ha salido gracias a la pandemia. Si la pandemia no hubiera existido, ese libro no hubiera existido tampoco, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que hay muchas cosas, incluso me ha llevado a replantearme mi futuro y mi vida, ¿no? Es decir, hemos tenido tiempo para poder plantearnos nuestra vida, para analizar si realmente lo que estábamos haciendo tenía sentido como lo hacíamos, para cambiar, tomar decisiones y reorientarnos. Y yo, pues la verdad es que estoy agradecido
con que esto haya sucedido de esta manera. Es evidente que me sabe muy mal, pues por todas las personas que están sufriendo, por las personas que han fallecido, por los familiares de las personas que han fallecido. Evidentemente yo pues también conocía, desgraciadamente, varias personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus en su momento inicial, pero al mismo tiempo, pues también no dejo de sentir esa gratitud y esa alegría por poder vivir todo esto del modo en el que lo estoy haciendo y por poder sacar el provecho de este tiempo que estoy disfrutándolo, ¿no? Que estoy aprovechando pues, para hacer muchas otras cosas. Exacto, tiempo que no nos dábamos anteriormente, sobre todo tú que te la pasabas viajando. Pero además de estos cursos online que has desarrollado, déjenme decirles que son excelentes, que incluso desde mi punto de vista son mejores que los presenciales porque tiene módulos, exámenes, porque tú no puedes pasar de un módulo a otro si no pasas tu evaluación, porque tenemos a Ricardo 1 o 2 veces a la semana para preguntas y respuestas, porque te acompaña cualquiera de nosotros facilitadores e instructores a llevar el curso y a resolver tus dudas cada semana. Entonces se vuelve algo muy completo y muy integral. Sí, además lo hemos hecho, que es siempre mi forma de ver y de hacer las cosas, con un nivel de calidad elevado. Los cursos están montados todos en base a grabaciones, es decir, todo el material está grabado y aparte de eso, pues tenemos todo el apoyo pues, por parte de instructores para poder hacer el acompañamiento y resolver cualquier tipo de incertidumbre o de cuestión que se vaya planteando durante el curso. Y la verdad es que, como bien dices, el nivel de satisfacción es muy elevado. En los cursos presenciales, todo el mundo acababa muy contento. Es decir, las encuestas nos decían siempre que el nivel de satisfacción, pues en un ranking de 0 a 10, estábamos en 9,80 y tantos. Es decir, un nivel de satisfacción por haber realizado el curso altísimo. Pues en los cursos online es todavía mayor. En los cursos online la gente está encantada porque el 100% del tiempo lo puedes dedicar al curso estando totalmente concentrado en el curso. Es decir, tú eliges el momento en el que estás dedicándole el tiempo. Con lo cual, no están los ratos esos en los que pues medio te duermes después de comer o en el que después de muchas horas estás cansado y ya tu atención pues empieza a bajar. También están las preguntas, los comentarios de los compañeros que muchas veces hacen que el hilo se pierda. Aquí no, aquí puedes ver el curso una y otra vez, lo puedes regrabar, lo puedes ver de nuevo tantas veces como quieras cada uno de los módulos. Eso te lleva a interiorizar los conceptos todavía pues, de una forma mucho más profunda que cuando realmente estás en el curso y estás escuchando y muchas de las cosas ni siquiera, en el curso presencial me refiero, ni siquiera te das cuenta de que se han dicho, ¿no? En cambio aquí es raro que te saltes algo, ¿no? Es raro que te quedes sin algún concepto. Entonces el nivel de satisfacción, como te decía, es muy, muy elevado. Sí, a Todo el mí mundo me que han viene a los gustado cursos. mucho y he complementado mucha de la información que daba. Y si me permites decir que tengo curso de Apunta Alto pronto, Qué bien, me el alegro mucho. 26 y 27 de septiembre en la Ciudad de México. Me encantará que pueda ayudarlo de manera vivencial. Es uno de mis cursos favoritos y el curso que verdaderamente le dio la vuelta a la tortilla en mi vida, en todos los aspectos. Y bueno, pues me encantará si piden informes. Es Y un todos los curso cursos son hermosos. espectacular. El curso de Apunta Alto te permite alinearte interiormente pues, con esos 7 hábitos de la gente altamente efectiva, con lo cual supone pues, un empujón enorme para desarrollar esas capacidades que tienes ahí a nivel de liderazgo personal e interpersonal. Y es un empujón enorme, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque esa capacidad de liderazgo se necesita para todo, para lidiar con tus hijos, con tu marido, con tu esposa, con tus padres y con tus amigos también, ¿no? No solamente a nivel profesional. Así que todos aquellos que se quieran animar, por supuesto, van a tener una gran transformación y un gran cambio en este curso.
Muchísimas gracias, Ricardo. Fíjate que en ese curso me pasó, lo tomé 2 veces, primero con una instructora y después contigo en Cancún, pero pasó algo. Yo no tenía integrado, por ejemplo, el tema de ejercicio en mi vida, ¿no? O sea, no sabía con qué se comía el ejercicio y no lo supe por muchos años. Decía que era importante, pero yo no hacía ejercicio. Y unos días después de esa semana en Cancún, estaba en el banco y abajo había un gimnasio. Entonces me asomé del banco y dije, mira qué bonita alberca, qué bonito sería nadar en esa alberca techada. Y le dije a mi hermano, ven a ver, mira qué bonita alberca. Cuando a mí me parecía imposible estar en un gimnasio y pagarlo, ¿eh? Y ese día salí del banco antes y me fui directo al club y había una promoción, como nunca había habido, de pagar Sí. una membresía por la tercera parte del costo. Y a otro día estábamos con ya el traje de baño y la mochila para entrar al club y han sido unos años memorables haciendo ejercicio. Pero Qué no, bien. o sea, ya ni lo pensé. Ya al otro día estaba yo inscrita en el gimnasio y Sí, haciendo sí, es ejercicio. que cuando alineamos nuestro subconsciente con esa persona que queremos ser, con esa vida que queremos vivir, no requiere esfuerzo, no requiere estar ahí luchando para cambiar tus hábitos, sino que automáticamente tu subconsciente te lleva a conectar con esas decisiones que te permitan convertirte en esa persona. Y entonces es muy fácil, la vida fluye en esa dirección en la que hemos programado que fluya. Y regresando a la pandemia, cuanto más resistimos, más nos pega, ¿verdad? Claro, por supuesto. Todo aquello que nos resistimos a aceptar, en realidad estamos no permitiendo que desaparezca. Estamos ahí anclados en una resistencia interior que nos mantiene continuamente enganchados en eso mismo. El paso número uno para poder cambiar algo es aceptarlo, aceptar su existencia y aceptar la realidad que está ahí. Si no lo aceptas, no lo vas a cambiar nunca. Es muy fácil entenderlo, ¿no? Un adicto, una persona alcohólica, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer para poder dejar el alcohol es aceptar que es alcohólico. Si no acepta que es alcohólico, jamás va a dar ningún paso para dejarlo, ¿no? Pues es lo mismo con todo lo demás. Si no aceptamos que esa pandemia está ahí, que existe, que es una realidad y que forma parte de nuestra vida, eh, evidentemente no la vamos a superar nunca. ¿Y tú más o menos en cuánto tiempo crees que podamos estar en una situación más parecida a lo normal? Porque se habla Pues de no lo sé, tal vez porque como es, abril. pues la verdad es que no tengo ni idea, porque como es un tema político, Ya. no es un tema ni sanitario, ni... No, es un tema 100% político. Es un tema de las decisiones que políticamente decidan en cada gobierno y en cada país. Y el problema es que las decisiones de unos países afectan a los otros. Entonces, si se hubiera gestionado de una misma manera, pues como lo han gestionado los países que realmente han permitido que el virus circulase, manteniendo pues, a las personas que se podían ver más afectadas, pues de alguna forma aisladas, ¿no? Es decir, que realmente no se pudieran ver afectadas las personas que tenían algún tipo de patología previa, las personas que habían sido vacunadas de la gripe, que son las que se ha visto que han caído de forma masiva, los ancianos vacunados de la gripe. Bueno, si hubieran permitido que el virus circulase de forma masiva, el nivel de inmunidad natural que todos desarrollamos llegaría enseguida. Pero ¿qué ocurre? Que como hay países donde eso no se está permitiendo, eso está alargando que ese virus, que la amenaza de ese virus siga estando ahí. Entonces, todo depende de la propia gestión que cada país está haciendo. Y eso repercute en los demás países. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los países están cerrando o manteniendo sus fronteras cerradas para no verse afectados por las gestiones que se están haciendo en los demás países. Entonces, ¿cuánto puede durar esto? A saber, es política, 100% política. Si estuviéramos hablando de un tema de virus, estaríamos hablando de que posiblemente en 2, 3, 4 meses el tema podría estar finiquitado. Pero como estamos hablando de una gestión política, pues depende de la incapacidad o capacidad que tienen esos políticos para gestionar. Uf. ¿Y con qué te quieres despedir, querido Ricardo? Pues que con independencia de los políticos que tenemos en todos nuestros países, que por cierto, no he estado en ningún país donde la gente esté contenta con sus políticos, ¿eh? Eso hay que decirlo. No es un tema de un país u otro, sino que en ningún país me he encontrado con la gente satisfecha. Pero bueno, que con independencia de las circunstancias, con independencia de los políticos, con independencia del virus, con independencia de
la situación en la que nos hemos estado encontrando y nos encontramos, siempre tenemos la capacidad de elegir vivir felices. Siempre tenemos la capacidad de deshacernos de las emociones que nos desagradan. Siempre tenemos la capacidad de poner nuestra atención en aquello que nos fortalece y no en lo que nos debilita. De forma que yo invito a todo el mundo a que lo haga, a que realmente elija vivir feliz, elija vivir contento y elija vivir siempre con un enfoque que le permita salir fortalecido y desarrollando su potencial y sus capacidades al máximo. Y evidentemente renunciando a todo aquello que le debilita, a todo aquello que le limita. Y la vida es maravillosa. Hemos venido a vivirla, a disfrutarla, pues no renunciemos a ella. Genial, Ricardo. Pues a vivir, a asumir los riesgos y a vibrar desde el amor. Gracias infinitas de mi corazón al tuyo y que sigas iluminando el camino de muchas personas y compartan esta transmisión y compartan el libro que ya está ahí y empecemos a co-crear nuestra realidad como nosotros elijamos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Marta. Gracias por esta emisión a todos los que se unieron. Nosotros nos despedimos. Ahora. ¿Sigues en live, eh? Sí, es que no encuentro la ventanita del Zoom. Déjame cierro aquí. Parece que ya. Ya lo encontré. Muchas gracias, Ricardo. Pues gracias a ti, Marta. Ahí estamos en contacto.